me encanta estar acá y poder el día de hoy hablarles un poco de mi conocimiento relacionado con todo lo que es la parte de formación continua. Tengo más de 20 años en el campo, en el área de recursos humanos. He trabajado en empresas de servicios, de comercio y en mis últimos 8 años han sido en manufactura, en, en Worms, que es una empresa que produce componentes electrónicos. Am, Soy graduada de una licenciatura en el área de recursos humanos. También tengo una especialidad del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el área de liderazgo y talento. Y ahora les voy a contar un poquitito de mi experiencia también en la competencia en un segundo idioma, ¿verdad? Que hoy quiero contarles cómo funciona y cuál fue el reto que tuve, precisamente muy relacionado con el tema que hoy tenemos. Eh, es un placer, de verdad, y espero que hoy la información que podamos compartir sea de mucha utilidad para ustedes. Y este tema que me solicitaron que compartiera con ustedes realmente es uno de los temas que para mí me encanta eh, poder hacerlo el día de hoy. Eh, y es un tema relacionado con la parte de formación continua, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito de las certificaciones, sí, pero vamos a hablar también de otros temas que van de la mano y que nos pueden ayudar definitivamente a tener éxito en el ambiente laboral. Em, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando un estudiante o una persona recién graduada desea colocarse en el ambiente laboral, ¿verdad? Eh, Se enfrentan a muchísimos retos, se enfrentan inclusive a limitaciones que definitivamente si podemos tener un plan estratégico, podemos lograr insertarnos en el ambiente laboral y ser muy exitosos. Pero todo depende realmente de nuestra voluntad, de cuáles son los objetivos que nos hemos planteado. Em, y muchas veces, bueno, nos preguntamos, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo visualizan las empresas en los oferentes, en las personas que quieren contratar para que sean parte de su equipo de trabajo. Muchas veces vemos un anuncio de empleo, ¿verdad? Y nos preguntamos, bueno, ¿yo puedo encajar en ese perfil? Eh, o de repente hasta temor sentimos de enviar un currículum porque no estoy seguro si yo pueda tener las competencias para encajar en esa posición que en ese momento esa empresa está requiriendo. Eh, um, es muy importante, como les decía, y ahora vamos a ver algunos puntos o algunos tips que podemos manejar para poder prepararnos para el ambiente laboral y poder ser competitivos en un mundo laboral que está cambiando mucho, ¿verdad? Em, ¿Cómo las certificaciones fortalecen la empleabilidad y el desarrollo profesional? Bueno, actualmente no termina nuestras competencias cuando nos graduamos de una carrera. Definitivamente tenemos que pensar y que el asunto no termina ahí y que mis competencias no terminan ahí. Es muy común y creo que muchos lo hemos vivido que cuando nos graduamos y inclusive ya obtenemos un empleo, tenemos hasta un sentimiento de incompetencia, ¿verdad? Y decimos, bueno, definitivamente estoy preparado. ¿Qué necesito? Bueno, necesitamos dentro de nuestro proceso de desarrollo varias cosas. El conocimiento, bueno, posiblemente ya definitivamente al tener un título del nivel que sea, ¿verdad? Ya sea un nivel universitario, un técnico inclusive, ya tengo los conocimientos, que es lo que hablamos normalmente en recursos humanos, que es esa parte, esa competencia dura, técnicas que se requieren. Y luego viene, bueno, tengo que empezar ya a adquirir la habilidad. Y la habilidad la adquirimos cuando empezamos a tener experiencia en la posición o en la función que vayamos a realizar. Y quiero mostrarles esta imagen que me encanta, no solo por lo fresca que se ve, sino lo que nos
refleja. No sé si alguno ya lo ha visto, que es una imagen que es el iceberg, un iceberg de competencias, que normalmente nos refleja muy bien como ser humano y como profesional en qué posición estamos. El iceberg, como todos sabemos, bueno, es un bloque de hielo que se forma y vemos, va a tener una parte visible, pero tiene una parte sólida que es la que lo sostiene. ¿No? Cuando vemos esta imagen, es el reflejo claro de las competencias duras y las competencias blandas. Las competencias duras son muy fáciles de ver, ¿verdad? Las podemos confirmar inclusive cuando tenemos un conocimiento de una carrera X, cuando ya hemos adquirido el conocimiento, nos hemos graduado, definitivamente es algo que yo puedo hasta confirmar. Cualquier reclutador, por ejemplo, puede confirmar con un certificado de un título, de una capacitación. Y luego vienen las habilidades, que las habilidades es lo que yo vengo adquiriendo conforme voy obteniendo experiencia en el ámbito laboral. Definitivamente estas dos cosas suman porque cuando hablamos de las competencias de un profesional, necesitamos que tenga el conocimiento y necesitamos que tenga la habilidad. Pero viene esa parte oculta, que es la que no se ve, la que no es visible. Y ahí estamos hablando claramente de las habilidades blandas, que hoy por hoy son competencias de muchísimo peso y que en muchas ocasiones uno puede notar que las personas o los profesionales no entran mucho en ese campo, ahora entran mucho en formarse en la parte dura, en la parte técnica, pero no se preocupan mucho por formarse en la parte blanda. Y hoy vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Cuál es esa parte blanda? Esa parte que está oculta, como lo vemos acá en el reflejo de este iceberg. Bueno, es todo aquello, por ejemplo, que nos motiva, está muy relacionado con nuestros valores, con nuestros principios. Son aquellos rasgos que están muy relacionados con nuestra personalidad, ¿verdad? Que se ha venido formando con el tiempo, entra ahí mucho el tema del carácter que ha venido siendo formado desde que somos niños, pero también se va formando con nuestras experiencias del día a día. La autoimagen, cómo me miro, eh, cuál es la autoestima que tengo, cómo he trabajado en mi autoestima, esa seguridad que normalmente es algo que tenemos que ir trabajando. Y luego viene ese rol social, ¿verdad? Que es el ambiente en que yo me he movido, que me ha ayudado también a desarrollar ese carácter, a desarrollar esas competencias blandas. Y ahora vamos a ver una pequeña lista de competencias importantes a nivel blandas, que son las más buscadas actualmente en el ámbito laboral. Pero algunas de ellas están muy relacionadas con la comunicación, el liderazgo, la capacidad de escucha, etcétera. Que si bien es cierto, también se va formando con el tiempo. Recordemos que las competencias blandas se pueden desarrollar con el tiempo. Hay personas que en algún momento creen que no, si no nací con esa competencia blanda, esa personalidad, esa capacidad de comunicación, por ejemplo, no lo puedo desarrollar. Claro que lo puedo desarrollar. Es algo que yo puedo ir desarrollando con el tiempo y que tengo que trabajar en ello. Muy relacionado, por supuesto, con la motivación, como dice acá, la voluntad y la actitud. Pero podemos trabajar en ello. Las competencias no podemos decir que no existen, podemos decir que no las podemos evidenciar, pero sí podemos trabajar en las competencias. Y eso va a depender mucho de, definitivamente, de una voluntad muy personal y también que podamos ir trabajando en eso.
Como decía entonces, la parte visible, competencias duras, habilidades, conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo, que podemos adquirir por medio de una formación, una carrera universitaria, una capacitación. Y luego vienen las habilidades que las voy adquiriendo con el tiempo, con la experiencia. Y bueno, relacionado con ello también está el triángulo de la excelencia laboral. El triángulo de la excelencia laboral nos habla de tres pilares: el saber hacer y el querer. Y vean que se relaciona muy bien con el tema que estábamos viendo hace unos minutos, que es el tema de las competencias blandas y las competencias duras. Cuando hablamos del saber, es precisamente esas competencias, esos conocimientos que yo tengo que adquirir, em, como les decía, con una formación continua, con una capacitación, con una carrera universitaria, etcétera. Eso me permite que cuando voy a incursionar en el ámbito laboral, yo pueda tener herramientas de las cuales me pueda permitir ser exitoso en un puesto de trabajo. Luego viene el saber hacer, que el saber hacer está relacionado con esas habilidades. Tengo el conocimiento, lo puedo hacer bien. Puedo ser competente en una tarea X que me puedan asignar. Ese saber hacer no es más que la experiencia, la habilidad que vamos desarrollando con el tiempo. Y luego viene el querer. El querer está definitivamente relacionado con nuestra actitud. Es de qué manera yo empiezo a ser competitivo en el mundo laboral porque tengo afinidad con las personas, me comunico bien con las personas, estoy tengo un enfoque de trabajo en equipo, tengo un enfoque de resultados. Ese querer definitivamente está relacionado con esa parte blanda, con esa parte del iceberg que decíamos no se ve, ¿verdad? Y que definitivamente lo podemos trabajar. Aquí eh, um, entra un juego muy interesante porque es un tema de voluntad, ¿verdad? Definitivamente está muy relacionado con mi autoestima, con mi autoconocimiento, con mi autocontrol. Entonces, vemos que para poder ser un profesional exitoso integralmente, tenemos que tener un conocimiento técnico, que son esas competencias duras, y tengo que tener también esas competencias blandas que están muy relacionadas con la actitud. Y bueno, tenemos, por ejemplo, un dato que hoy quiero compartirles que está muy relacionado con el desempleo. Actualmente a nivel nacional, estamos hablando que un 7.4 de la población está en una condición de desempleo, donde un 6.7% son hombres y un 8.5% son mujeres. Y a veces, muchas veces, algunas personas, como trabajo en esta área, me dicen, yo no sé por qué. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es que hay personas que cambian de empleo cuando quieren? De repente, simplemente dicen, me cambio de empleo y en un tiempo muy corto ya están en otro trabajo, en una buena empresa, con una buena remuneración. ¿Qué es lo que pasa ahí? En mi caso, tengo 6 meses, tengo un año, he tenido que hacer otro tipo de trabajos, tengo un título universitario, pero no consigo empleo. Y no nos sentamos a pensar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué hay personas que se les facilita tanto tener una posición en una empresa y otras personas se les hace más difícil? Actualmente, otro dato que quiero eh, compartirles es que, por ejemplo, de acuerdo con el último reporte em, sobre las personas que están recién graduadas, estaba leyendo un día de estos que el sector privado emplea el 65% de las personas que se gradúan anualmente en el país y un 35% laboran a nivel estatal. Em,
También estaba también leyendo en ese reporte que el 47% de las personas que se gradúan en carreras universitarias eh, se gra- obtienen un puesto de trabajo, normalmente durante su práctica o muy poco tiempo después. Un 30% aproximadamente eh, tardan aproximadamente 11 meses en poder ubicarse en un trabajo y el porcentaje restante son personas que se dedican a trabajar de forma independiente, por ejemplo, los freelance. Estos datos son importantes porque nosotros podemos lograr no ser parte de estos porcentajes y ser parte de ese grupo que una vez que se gradúa, tiempo después, obtiene un puesto de trabajo muy rápidamente. Em, por ejemplo, de acuerdo con datos de CINDE, podemos ver ahí que a nivel universitario podemos ver el top de carreras que son mayormente empleadas. Por ejemplo, en el sector servicios vemos carreras como ingeniería en informática, gestión empresarial, contabilidad, ingeniería industrial y otros. En el sector ciencias de la vida, ingeniería industrial también, gestión empresarial, ingeniería mecánica, etc. Y en manufactura, ingeniería industrial, gestión empresarial, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y otros. Esto a nivel de carreras universitarias. A nivel técnico, bueno, carreras como contabilidad, calidad, mecánica de precisión, dibujo técnico, ciencias de la vida, calidad, mecánica de precisión y así sucesivamente. Podemos ver una lista interesante de especialidades que son las que tienen mayor demanda en el país. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, no basta con tener una formación académica para poder insertarnos en el mercado laboral en un ambiente donde la oferta y demanda definitivamente es complicada. Hay muchísima oferta y esos porcentajes de desempleo, quizás hay otros factores también y sabemos que implican, pero hay mucha demanda en algunas especialidades. Y yo siempre, cuando hablamos de temas de contratación, siempre digo, bueno, hay muchísimas especialidades, muchísimas personas graduadas, pero no todos encajan en los perfiles que hoy por hoy las empresas están contratando. Y bueno, uno de los factores, de los de mayor importancia, de los cuales las personas se les complica insertarse en el mercado laboral de forma fácil y rápida, es la falta de actualización suficiente para poder cumplir los requerimientos actuales. Certificaciones, habilidades digitales, conocimiento tecnológico, habilidades blandas. Muchas personas definitivamente no piensan en ello o no pues, se preocupan por mejorar esa parte. Y actualmente, eh, en estos tiempos, estas nuevas generaciones tienen mucho más facilidades que generaciones atrás, como el caso de la mía u otras personas mayores de 40 años, por ejemplo, que no tuvimos las facilidades y las oportunidades que la tecnología nos da actualmente. Definitivamente poder desarrollar un conocimiento, poder aprender cosas, poder mejorar nuestra especialidad en el campo que sea, en este momento es muy fácil, porque podemos acceder a, inclusive, por ejemplo, cursos de inglés gratuitos que están en línea y podemos acceder a otras formaciones que el campo de la tecnología actualmente nos facilita. Bueno, ¿y qué son las certificaciones profesionales? En este caso, bueno, las certificaciones son actividades de capacitación que validan los conocimientos, las competencias y las habilidades que hayamos adquirido. Actualmente tenemos organizaciones a nivel nacional y tenemos muchas instituciones académicas, universidades, institutos que hoy por hoy pueden certificar nuestras habilidades. Habilidades que de repente hemos ido adquiriendo con el tiempo,
pero en muchos casos necesitamos que sean certificadas. Bueno, estas se obtienen generalmente al aprobar un examen o cumplir con ciertos requisitos establecidos, como proyectos, por ejemplo, en algunos casos de ciertas certificaciones. Y entra también en este grupo, por supuesto, la capacitación continua. Porque si bien es cierto, cuando vamos a competir para un puesto de trabajo, las certificaciones es importante que podamos mostrar, que podamos evidenciar que además de nuestra formación académica, hemos trabajado en la formación continua y tenemos conocimiento y tenemos habilidad en otros campos o en otros temas que vienen a enriquecer nuestra formación académica y nuestro currículum. Habilidades técnicas que actualmente eh, son bastante solicitadas por las empresas. Bueno, tenemos el Scrum Master Project, que esta formación o esta certificación está actualmente muy solicitada por las empresas. Tenemos también la parte de calidad ISO 9001 y definitivamente esto es, como dicen los norteamericanos, un must, ¿verdad? Definitivamente es un deber estar capacitado en calidad y en cualquier campo, en cualquier especialidad. Definitivamente las empresas hoy por hoy están muy interesados en estar certificados por la norma de calidad, en este caso la ISO 9001, que se las menciono acá porque es una de las normas de las cuales la mayoría de las empresas, ya sea a nivel de manufactura, ya sea servicios, inclusive a nivel comercial, están interesadas en certificarse en la ISO 9001. ¿Por qué? Porque esto hace a las empresas mucho más competitivas. Hoy por hoy, muchas empresas que están incursionando o están tratando de obtener, hacer ventas con ciertas organizaciones o con otro tipo de clientes, lo primero que miran es si la empresa está con la norma ISO. ¿Por qué? Porque estar con la norma ISO definitivamente asegura que la empresa tiene normas de calidad que son bastante competitivas y le asegura a ese cliente que está comprando un producto con un nivel muy alto y puede ofrecerle también a sus clientes eh, la calidad de los productos. Por ejemplo, en la organización donde trabajo, nosotros producimos componentes también de tipo automotriz. Eh, y definitivamente uno de los requisitos primordiales es estar con la norma de ISO calidad 9000, ISO 9001. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, con esta norma, con esta competencia. Eh, Cuando vamos a buscar, por ejemplo, una posición, un ingeniero, eh, tiene que estar capacitado con calidad, tiene que conocer de calidad, tiene que tener el conocimiento de esta norma. Porque definitivamente eso hace que a la hora de que el ojo del reclutador mire, dice, esta persona encaja con el puesto, tiene la capacitación, se va a incorporar muy fácilmente al puesto de trabajo, etc. Entonces, es muy importante que esta norma sea conocida. Actualmente, como les decía, hay muchísimo material que podemos encontrar eh, en, en la web y que podemos adquirir conocimiento relacionado con este tema. Tenemos también las técnicas en Cisco, por supuesto que a nivel eh, en todo profesional, en la parte de tecnología y que esté incursionando en este tema, tiene que tener esta certificación, sobre todo si pretende competir en el mercado laboral de la tecnología. Tenemos también el análisis de datos. Eso es una competencia que está requiriéndose muchísimo en el mercado laboral y no solamente es decir, bueno, es que si no tengo la formación universitaria, no llevo una carrera relacionada con tecnología, no, fíjense que no, el análisis de datos definitivamente es una competencia que actualmente se está requiriendo a todo nivel.
Y dependiendo de la posición en la que queramos competir, es necesario tener conocimiento relacionado con el análisis de datos. También está la certificación SAP. La mayoría de las empresas, sobre todo empresas grandes y a nivel multinacional, utilizan las plataformas de SAP. A nivel corporativo, estas empresas están todas enlazadas con este tipo de plataforma y sabemos que SAP tiene diferentes módulos. Es un candidato definitivamente muy atractivo cuando tiene conocimiento en SAP y está interesado en trabajar en una empresa grande, en una empresa fuerte, una empresa médica, por ejemplo, una empresa eh, grande, porque la mayoría de estas organizaciones utilizan este tipo de plataformas, ¿verdad? SAP tiene diferentes módulos en los cuales se puede especializar a las personas. El módulo, por ejemplo, todo lo que es la parte de manejo de planning, por ejemplo, todo lo que es planeación, SAP tiene un módulo. En recursos humanos tiene un módulo también, que es el Success Factor, que tiene su módulo de e-learning, tiene su módulo de reclutamiento, tiene módulo para compensación y también para el manejo de inventarios. Eh, es muy importante que empecemos a incursionar y entender, ojalá y podamos certificarnos en SAP. Si bien es cierto, tal vez hay certificaciones que tienen un costo tal vez elevado, sí es muy importante que nosotros podamos investigar sobre estos temas. Porque cuando ustedes se presentan a una entrevista de trabajo y de repente no presentan una certificación, pero conocen del tema, definitivamente esto hace más atractivo el candidato también. Bueno, y tenemos también temas relacionados quizás mucho a nivel ingenieril que se utilicen, como es las certificaciones de Lean Six Sigma, donde tiene diferentes niveles. En este caso, cuando vamos a contratar personal que está relacionado con procesos a nivel de ingeniería, generalmente esto es un requisito. Es un requisito que tengan certificaciones en Lean Six Sigma. Tenemos la certificación Yellow Belt. Esta certificación, en el caso nuestro, por ejemplo, en mi experiencia, hemos podido capacitar al personal en Lean Six Sigma, en Yellow Belt, pero también está Greenbelt, que es la otra etapa en que también hemos requerido capacitar y necesitamos que las personas vengan con conocimientos relacionados con Greenbelt y Black Belt, que es uno de los niveles también bastante competitivos y bastante eh, requeridos para posiciones. Esta certificación es una certificación realmente necesaria porque nos permite también garantizar la calidad en los procesos en las empresas. Entonces, es otra certificación que podemos definitivamente buscar información, podemos capacitarnos, podemos aprovechar cualquier tipo de actividad de formación para poder aprender sobre este conocimiento, lo que es Lean Six Sigma. Otra formación que es muy requerida en el campo de la parte de diseño es SolidWorks. Este tipo de formación le permite a los profesionales en diseño poder crear, valga la redundancia, diseños en 3D, por ejemplo. La mayoría de las empresas que a nivel de manufactura requieren profesionales que tengan este conocimiento. Para lo que es diseño de planos, sabemos muy bien que en el campo de manufactura, por ejemplo, en la parte médica, en la parte mecánica, se requiere continuamente estar desarrollando eh, planos, desarrollar diseños, que SolidWorks es es un software que definitivamente es requerido en el campo laboral.
mucho ingeniero mecánico, por ejemplo, cuando requerimos ingenieros mecánicos, cuando requerimos muchachos con formación técnica en dibujo técnico, entre otros, requerimos que vengan con conocimiento en SolidWorks. Cuando vemos un grupo de oferentes y definitivamente entre ellos uno o dos tienen la formación en SolidWorks, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido son las personas que van avanzando en el proceso, ¿verdad? Porque es un software sumamente necesario. Bueno, tenemos también el Power BI, que es una certificación que actualmente es requerida, nos permite hacer análisis de datos, nos permite hacer con esos datos dashboard para poder hacer presentaciones, para poder analizar situaciones y tomar decisiones. El Power BI facilita este tipo de trabajo y actualmente, bueno, esto es una herramienta de Microsoft y actualmente inclusive he podido ver en videos de YouTube cursos completos de Power BI y muchísimas instituciones que están ofreciendo estos cursos, inclusive a precios muy accesibles. Luego tenemos el Kanban. El Kanban es también una competencia, en este caso técnica, que es la que estamos ahorita compartiendo, que nos permite también visualizar de una forma muy visual procesos, proyectos, por ejemplo. Es una metodología que es bastante requerida y las personas que conocen de Kanban definitivamente pues son personas que son muy competitivas en el ámbito laboral para el manejo de proyectos, para el día a día. El Kanban es una de las certificaciones bastante interesantes. Luego tenemos, bueno, no, sin restarle importancia, el inglés. El inglés definitivamente es actualmente el idioma más requerido, sobre todo en empresas a nivel multinacional. Empresas donde queremos definitivamente muchos incursionar, muchos laborar, formar parte de equipos de trabajo de empresas donde hay mayores oportunidades, por supuesto, pero el inglés marca una diferencia enorme. Y se los digo porque es una experiencia que vivo todos los días. Muchas veces cuando estamos analizando un currículum, decimos, qué buen currículum, definitivamente. Em, Tiene un nivel de experiencia que encaja muy bien con el perfil, pero uno de los requisitos indispensables no lo tiene, que es el inglés. Y como se los decía al inicio, actualmente hay muchísimas posibilidades donde podemos empezar a aprender el inglés. Ya no es un lujo, ya no es un aprendizaje que es solamente para las personas que tengan la oportunidad de venir de un colegio privado bilingüe, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchísimas posibilidades, inclusive el gobierno de Estados Unidos tiene actualmente una plataforma para poder aprender inglés de forma gratuita, que me comprometo a compartírsela el día de hoy a Wendy para que también ese link ustedes lo puedan usar. Es un programa muy completo y desde principiante desarrollando a la persona en niveles A1, A2 hasta un B2, un C1. Hay muchísimas posibilidades. Así que definitivamente el segundo idioma en este momento es algo que debe estar como una especialización más dentro de nuestra carrera profesional, de la cual, como les decía, actualmente hay muchas posibilidades, hay muchas facilidades a nivel de la web, a nivel de organizaciones, instituciones, universidades que tienen programas bastante accesibles y que definitivamente vale la pena hacer el esfuerzo. Bien, tenemos por acá también las habilidades blandas más buscadas.
Cuando hablamos de habilidades blandas, realmente podemos encontrar un catálogo inmenso de habilidades blandas. Pero realmente, ¿cuáles son esas habilidades que están, que compiten más en el mercado, que se están requiriendo más en el mercado? Y bueno, tenemos primero que nada la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es una de las competencias blandas que hoy por hoy las empresas están requiriendo. Se requiere líderes, se requiere colaboradores que puedan generar una influencia positiva por medio de una comunicación efectiva, mover equipos de trabajo, que la información sea una información clara, que haya apertura para que las personas puedan tener una comunicación efectiva. Y créanme que cuando hablamos de competencias blandas, muchas veces decimos, bueno, es que esta competencia debería yo tenerla al 100%. Sí, puedo tenerla inclusive eh, sobrecalificada, que tampoco puedo decir que sea una competencia que esté definitivamente alineada con lo que se requiere, pero la comunicación es algo que podemos desarrollar, es algo que podemos aprender. Y también de igual manera podemos accesar actualmente de una manera muy fácil para poder trabajar en este tipo de comunicación. Tenemos también el trabajo en equipo, que esto ha sido una competencia que hoy por hoy sigue siendo necesaria y sigue siendo una necesidad en los perfiles en el mercado laboral. El trabajo en equipo, si bien es cierto, podemos tener colaboradores que son colaboradores individuales, pero en algún momento tendrán que trabajar en equipo, en algún momento van a estar en un proyecto, en algún momento van a desarrollar eh, muchas actividades dentro del campo laboral en donde es necesario tener capacidad, como decíamos antes, de la competencia anterior para comunicarse, para escuchar. El trabajo en equipo seguirá siendo una competencia valiosa y necesaria en las empresas a todo nivel, ¿verdad? Tenemos también otra competencia que es la adaptabilidad y la flexibilidad, que no es más esa capacidad que tienen las personas para, como decimos popularmente, cambiarse el chip, ¿verdad? Adaptarse de una organización a otra, por ejemplo, cuando contratamos personal y a cualquier nivel, a nivel ejecutivo, a nivel profesional, a nivel técnico, muchas veces eh, tienen algunas complicaciones o no se les hace tan difícil adaptarse a las culturas de las organizaciones. Esa capacidad de adaptación definitivamente es una competencia que en este momento es muy requerida en el mercado laboral. Tener capacidad para poder adaptarme a una forma, a un proceso diferente de una organización, pero sobre todo a la cultura. Eh, es una competencia que también podemos desarrollar y que también podemos eh, trabajarla. Y todo esto, recordemos que esto está relacionado definitivamente con nuestra capacidad de, manejar nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones, el manejo, por ejemplo, en este caso, con esta competencia, el manejo de la frustración. Definitivamente hay personas que eh, llegan a una organización nueva y dicen, no puedo, no lo logro, ¿verdad? Hay muchísimos factores, por supuesto, ¿verdad? En los cuales podemos sentirnos incómodos, pero muchas veces esa adaptabilidad a los procesos, esa adaptabilidad a las culturas no es tan fácil. Tenemos también otra competencia que es la resolución de conflictos. Y vean que esto es muy interesante. Muchas veces decimos, bueno, es que eso le toca a la gente que está en posiciones gerenciales o que tiene personal a cargo. Y no es así. La resolución de conflictos está muy relacionada con la capacidad de relación entre las personas, con esa capacidad de socializar con las personas, de tener la madurez de que un comentario
cualquier situación que se presente, yo la pueda manejar de una manera inteligente para que no se convierta en un conflicto. Y por supuesto, a nivel gerencial o a nivel de supervisión, esta es una competencia que tiene que estar definitivamente en un nivel muy alto, porque no solamente es manejo de mi emoción, sino también es de qué manera voy a influenciar en las personas para que cualquier conflicto que se presente pueda ser solucionado de manera positiva. Y bueno, tenemos otra competencia que es el liderazgo. Esta competencia, si bien es cierto, la escuchamos muchísimo y pensamos a veces que es una capacidad solamente para personas que están en niveles de supervisión o que tienen personal a cargo, y definitivamente no. Actualmente las organizaciones están requiriendo capacidades en el caso de esta competencia, que la persona pueda liderarse a sí mismo, liderar en la organización y liderar en su puesto de trabajo. Entonces, se nos abre un abanico de habilidades que definitivamente no están encajonadas en posiciones donde son puestos gerenciales, por ejemplo. La capacidad de liderazgo a sí mismo, bueno, es esa capacidad que tengo de controlar mis emociones. Ese control emocional, ese control de mí mismo, ese conocimiento de mis emociones, ese conocimiento como ser humano, permite que yo me pueda liderar a sí mismo. Eh, Muchas veces pensamos que, bueno, ¿cómo puedo liderarme? Bueno, yo puedo controlar cualquier situación que se pueda convertir, por ejemplo, en un conflicto. ¿Cómo manejo los comentarios de otras personas? ¿Cómo manejo las situaciones personales que generalmente no podemos excluirlas cuando estamos en un ambiente laboral? ¿Cómo puedo yo influir en mis compañeros de trabajo? Y cuando estamos en posiciones, por supuesto, donde supervisamos personal, eh, cómo puedo liderar yo las emociones en medio de un ambiente quizás de estrés, de tensión por resultados que debo dar, por informes que debo entregar, y debo generar liderazgo, influir en las personas para que los objetivos que se deben cumplir se puedan realizar, eh, generando trabajo en equipo, de manera que la gente esté motivada en hacer sus tareas. Entonces, el liderazgo tiene dentro de los factores más importantes para poder ser un buen líder es el conocimiento a mí mismo, cómo yo controlo mis emociones, el control emocional. Y tenemos también otra competencia que es muy importante también en estos momentos, que es el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ¿verdad? Em, Cuesta y o a veces no es tan fácil encontrar candidatos para un puesto de trabajo que tengan un pensamiento crítico. A veces nos preocupamos mucho qué van a pensar, se irá a molestar el que tengo enfrente. No, el pensamiento crítico es sumamente necesario. No, no se busca el sí señor, no. Se necesita equipos de trabajo donde dentro de este equipo de trabajo tenga colaboradores que tengan un pensamiento crítico, que puedan preguntar, que puedan inclusive defender situaciones que para otras personas, que otras personas no estén de acuerdo, porque eso puede conllevar a ciertas situaciones, ciertos problemas donde es necesario tener una solución a los problemas. El pensamiento crítico nos ayuda a mejorar en cualquier ámbito laboral, cualquier producto, una reunión, una decisión. Entonces, es muy importante que esta competencia trabajemos en ello y que podamos desarrollar. Y bueno, la inteligencia emocional, que es, yo digo que es la sombrilla, es lo que cobija muchas de las competencias que actualmente hemos hablado acá. La inteligencia emocional no es más que controlar la emoción en situaciones definitivamente difíciles. ¿De qué manera yo controlo
mi comunicación, de qué manera controlo la ira, de qué manera yo respondo de una manera adecuada. Hay situaciones, hay conversaciones que son realmente incómodas y la manera como nosotros manejemos esa emoción de forma inteligente podemos generar, eh, puede ser muy difícil, puede ser algo que sabemos que va a incomodar a otra persona, pero una persona con inteligencia emocional para decir las cosas, para explicar las cosas, para tomar cómo toman las críticas, por ejemplo, eh, tiene la habilidad de inclusive, aunque sea una conversación incómoda, hacer que la persona salga realmente satisfecho de esa reunión, aunque tengamos que decir o tengamos que comunicar situaciones que muchas veces no son situaciones tan positivas. La inteligencia emocional la podemos desarrollar, claro que sí, podemos trabajar en ello, podemos con el tiempo, con la experiencia, con la madurez, pero también podemos desarrollar habilidades, podemos tener a futuro herramientas que nos van a ayudar definitivamente para que el control emocional y esa inteligencia emocional, que es una competencia que definitivamente hoy por hoy se requiere en todos los ámbitos de trabajo. Yo siempre digo, no hacemos nada teniendo enfrente a una persona con muchos títulos si no sabe controlar sus emociones, ¿verdad? Am, y esto es algo que nosotros definitivamente tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar y eso es posible. Bueno, ¿qué beneficio nos trae a nosotros la formación continua? ¿Qué beneficio nos trae trabajar en certificarnos en competencias nuevas, ya sean técnicas o blandas en el campo laboral? Bueno, la validación de competencias, que eso es importante cuando presentamos un currículum, cuando presentamos una oferta de trabajo, siempre es importante que no solamente podamos presentar en nuestra oferta un, un grado académico, también es importante ver hasta qué punto la persona ha trabajado en el desarrollo profesional. La validación nos permite, por supuesto, que podamos dejar evidencia de los conocimientos. Bueno, el reconocimiento internacional. Recordemos que en la medida en que tengamos un desarrollo profesional más amplio, en la medida en que trabajemos en nuevos conocimientos, podemos tener mayor oportunidades. Es muy bonito cuando los que tenemos la experiencia de trabajar en una empresa multinacional nos dicen, queremos a alguien de tu equipo de trabajo para que trabaje en una posición corporativa, eh, etcétera. Entonces, es algo que en el campo laboral nos genera reconocimientos de los cuales podemos incursionar inclusive a nivel internacional. La mejora salarial y la empleabilidad, ¿verdad? Por supuesto. Al tener mayor competencias, podemos aspirar a una mejor remuneración y, por supuesto, mayor oportunidades de trabajo que nos van a permitir incursionar en otros campos, en empresas inclusive muy reconocidas. Así que, pues definitivamente nos hace más competitivos. Y bueno, el desarrollo continuo, porque en la medida en que tenemos un amplio conocimiento en un campo, en la medida en donde podemos demostrar competencias blandas en situaciones difíciles en las que nos estamos presentando, definitivamente eso es lo que queda en la mente de las personas que nos están observando. El desarrollo continuo nos permite, por supuesto, con nuevas herramientas, con más conocimientos, incursionar en campos en donde estamos nosotros tratando de competir, porque definitivamente es una competencia sana, que debe ser sana, pero nos permite estar actualizados constantemente. Y bueno, hablemos un poquitito de la estrategia para obtener certificaciones o poder iniciar o empezar a generar mayor conocimiento en nuestra formación. El paso número 1, analizar el perfil y las metas profesionales.
Es muy importante que hagamos un alto en el camino y empecemos a pensar cómo me miro a futuro. ¿Cómo me miro a futuro y cuál es el perfil y los conocimientos que hoy tengo para poder cumplir mis metas profesionales? ¿Ok? Y determinar cuál es la brecha que considero debo cerrar para poder identificar esas áreas que debo trabajar. Es muy importante que de la mano con ello podamos tener claro cuál es el área de nuestro interés, ¿verdad? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué me quiero desarrollar? ¿A dónde me miro a futuro? Bueno, si me miro a futuro, necesito tener determinado un campo de interés. Si estoy en el área de ingeniería, bueno, quiero especializarme en la parte de calidad, en la parte de procesos. Si estoy en el área de administración, quiero definitivamente el campo que me interesa es el campo de las finanzas, es el campo es en banca, es absolutamente tengo que tener claro cuál es mi campo de interés, analizar mi perfil y visualizar las metas que tengo previstas y qué debo hacer para cerrar esas brechas que tengo. Por ejemplo, ahora hablábamos del tema del inglés, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si quiero trabajar en una empresa multinacional, debo manejar el inglés. Debo tener por lo menos un nivel de un B2 en inglés, que es lo que la mayoría de las empresas pedimos para que la persona pueda, por supuesto, desarrollarse exitosamente en el campo laboral y poder tener una comunicación adecuada. Bueno, también eso implica una inversión, definitivamente. Tenemos que invertir, a veces pensamos solo en la parte económica, pero también está el tiempo. Eh, yo siempre les ilustro la inversión con, con una analogía muy interesante, que es que cuando le preguntas, por ejemplo, a a una niña qué quiere ser a futuro, dónde se mira a futuro, y te dice, bueno, quiero ser una bailarina de ballet, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué necesito para ser una bailarina de ballet? Bueno, posiblemente un tutú y las zapatillas de ballet. Y no termina ahí. Necesito también invertir tiempo, sacrificio. Una bailarina de ballet, por ejemplo, sufre cuando está aprendiendo eh, a bailar ballet, ¿verdad? Se dice que inclusive se fracturan el dedo meñique del pie, pero no lo siente porque definitivamente está el deseo de aprender a bailar ballet hace que inclusive ese sacrificio, ese dolor, no lo esté sintiendo. Entonces, así nos miramos, ¿verdad? Es una analogía interesante porque la inversión no es solo económica. Y sí trae con ello muchas veces y la mayoría de las veces tenemos que buscar la forma de invertir económicamente, pero también ahora hay muchas formas por las cuales nosotros podemos desarrollar nuestros conocimientos. Bueno, opciones como plataformas de aprendizaje en línea, que era lo que yo les mencionaba ahora. Tenemos, por ejemplo, Coursera, que es una plataforma que nos permite llevar capacitación, al igual que Udemy. Udemy es muy parecido a Coursera y podemos adquirir conocimientos, llevar cursos, tienen una librería enorme de cursos. También LinkedIn Learning, que ahí es otra plataforma que podemos llevar capacitaciones y en muchos casos gratuitas. Em, Invertir tiempo, a veces yo le digo a los muchachos, bueno, si vas a estar de repente matando el tiempo en una red social 2 horas, lleva un curso en LinkedIn, ¿verdad? Tenemos también a nivel nacional la Cámara de Industrias, que es uno de los, digamos que, plataformas que yo utilizo mucho. La Cámara de Industrias tiene una librería enorme de temas de capacitación y a precios muy accesibles también. Y por supuesto, centros de certificación localmente reconocidos, de los cuales tenemos universidades, instituciones, eh, también a nivel gubernamental tenemos el INA, que es una de las opciones también para poder
desarrollar y obtener cursos. Eh, y por supuesto, otras que nos facilitan. Y definitivamente, pues la web, como les decía, que es otra posibilidad para poder desarrollar competencias relacionadas con el desarrollo de formación. Y bueno, creo que por acá iríamos terminando. Me gustaría, si hay dudas, consultas que quieran y que les colabore, con muchísimo gusto. Dice, ¿cuáles certificaciones recomienda para ingeniería civil, aparte de ISO 9001 y 5001? Sí, bueno, en ingeniería civil, tal vez no he tenido la experiencia de contratar muchas personas en este campo, pero definitivamente certificaciones como la 50001, que está relacionado con la parte energética, y por supuesto capacitación que brinda, por ejemplo, en este caso, el Colegio de Ingenieros, eh, relacionados con temas de materiales, por ejemplo, etcétera, inclusive, hasta inclusive a nivel financiero, es muy importante las finanzas que se conozcan a nivel de ingenierías y en la parte civil. Creo que definitivamente estar siempre actualizado en normas, por ejemplo, antisísmicas, por ejemplo, etcétera. Em, yo creo que cualquier especialidad, cualquier ingeniería, debe conocer de la norma de calidad, definitivamente, ¿verdad? Si vas a trabajar, por ejemplo, en una organización que construye edificios, ¿verdad? De alto nivel, eh, inclusive condominios, este tipo de construcciones o este tipo de proyectos, es muy importante que los ingenieros tengan conocimiento en normas, por ejemplo, de calidad. Y creo que, por supuesto, todo tipo de capacitación, cualquier tipo de capacitación que te pueda hacer más competitivo en el mercado de tu campo, ¿verdad? Y que cada día esté más actualizado, ¿verdad? Y todas aquellas certificaciones que estén relacionadas con la especialidad de la parte de la ingeniería civil. Es muy importante que se Muchas pueda gracias. inclusive revisar información, ¿verdad? ¿Cuáles son las certificaciones que ahorita en el mercado laboral para ingenieros civiles están requiriendo? Rosibel, solo para hacerle la consulta, ¿alguna de las páginas estas que mencionó que podemos consultar sobre certificaciones, en alguna de esas, o recomienda alguna de esas un poquito más para de ahí, que sea un poquito más accesible? Sabemos que hay certificaciones muy caras, pero algunas un poquito más accesibles en alguna de ellas. Bueno, en la web puedes encontrar definitivamente, hay una página que es un instituto mexicano que igual, al igual que el link que les voy a enviar para las clases de inglés, se lo voy a compartir, me comprometo a compartírselo a Wendy para que se los pueda hacer llegar también. Hay una página como les decía, de un instituto mexicano. Ellos dan capacitación relacionada con todo lo que es con la parte de certificaciones y normas de calidad también. De repente no vas a tener un certificado, pero vas a tener el conocimiento, ¿verdad? Eh, por ejemplo, bueno, tenemos también lo que es la parte de, te voy a poner por acá, la parte de ISO, ¿verdad? Que definitivamente hay muchísimas páginas en Internet donde puedes inclusive buscar información relacionada con certificaciones. Eh, es, va a depender obviamente de la especialidad, ¿verdad? No sé ahorita, Ariel, ¿es tu nombre? ¿Qué especialidad es la tuya actualmente? Pero, pero sí, tengo varias, ahorita no las tengo a mano los links, pero sí me comprometo a pasártelos y ya te digo, en la web definitivamente hay páginas, hay canales de YouTube
que están especializados específicamente para hablar de todo lo que son certificaciones, capacitaciones, temas, y son totalmente gratuitas, ¿verdad? Yo voy a facilitárselos a Wendy, los que tengo, con muchísimo gusto. Ariel, para que puedas hacer búsquedas y puedas buscar temas que te puedan interesar. Muchas gracias, Rocibel, de verdad muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado. También a Wendy por la organización. Tengo una consulta y tengo algo que quisiera decir. No sé cómo lo ves desde el punto de vista de recursos humanos, pero nos has hablado, Rocibel, y es claro la brecha que hay, por ejemplo, entre hombres y mujeres a nivel, por ejemplo, de desempleo, incluso lamentablemente a nivel de salarios, inclusive en muchas empresas. Entonces, ¿ves que las certificaciones puedan llegar a ser un vehículo para que las mujeres puedan por lo menos ir cerrando esa brecha y poder ir obteniendo mejores posiciones, salarios más competitivos y demás? Esa es como la primera parte de mi pregunta. Totalmente, totalmente. Poder formarse, poder certificarse, poder adquirir nuevos conocimientos hace que no haya esa brecha relacionada ahorita. Inclusive el otro día estaba leyendo que el 58% de las personas que se gradúan anualmente son mujeres, ¿verdad? Esa diferencia definitivamente aún no ha sido cerrada en las organizaciones. Por ejemplo, en mi caso me llama mucho la atención porque todavía tenemos pocas mujeres en ámbitos, por ejemplo, la ingeniería, ¿verdad? Que es carrera que se ha venido pensando que es una carrera de hombres en el pasado. Cada día veo más mujeres participando en procesos, por ejemplo, para puestos de ingeniería. Y también muy dedicadas a formarse, muy dedicadas a certificarse, muy dedicadas a llevar capacitación. Todavía falta, sí te tengo que decir, todavía falta, y creo que es un cambio de pensamiento, y a veces yo le digo, chicas, no solamente los hombres deberían pensar en cambiar, es que nosotras también tenemos que cambiar, tenemos que atrevernos, ¿verdad? Las organizaciones cada día están siendo más conscientes en que las mujeres profesionales, las mujeres que en este caso, por ejemplo, en el campo ingenieril, que es el ejemplo que les pongo, están desarrollando mayores capacidades y están de tú a tú, ¿verdad? Así que todavía es una brecha que no se ha cerrado, que se está trabajando, y que es un cambio que debemos tratar de que las organizaciones empiecen a fortalecer. Por supuesto que la formación adicional, la formación complementaria, las certificaciones le abrirían mucho más caminos. Y todavía hay que trabajar muchísimo en eso, no lo dudes. Muchísimas gracias. Y bueno, y la segunda parte, si querés, Wendy, al final, antes del cierre, me dan un chancecito para tener las consultas también de don Rafael y don Carlos. Gracias. La pregunta mía va más enfocada en lo que se habló, ¿qué son las certificaciones profesionales? Mi pregunta, vamos a ver, yo había hecho un curso en la Universidad de Costa Rica hace muchos años, había sacado un técnico. Mi pregunta es, si yo he sacado un técnico de ahí, ¿la universidad podría certificar eso o no? Bueno, yo creo que el enfoque tal vez de tu pregunta va un poquito más en lo académico, ¿verdad? La política académica que tengan las universidades. Desde el punto de vista laboral, ya tienes una certificación, tienes un técnico, ¿verdad? Y puedes competir en cualquier puesto que se apegue al perfil que posiblemente tienes, ¿verdad? Ya si va a ser reconocido o puedes encajar con un programa de una universidad, pues eso no te lo puedo contestar, pero sí te puedo decir que tienes un técnico y tienes una certificación, ¿verdad? Para competir en el mercado. Muchísimas gracias, Rocibel. Disculpe, estoy afónico.
No se preocupe. Muy buena charla y es importante lo que usted decía de ir creciendo desde los aspectos de certificación, pero también desde los aspectos blandos. Y eso se va construyendo en el tiempo. Yo quería hacer una pregunta de una duda que siempre he tenido. Quiero hacérsela a alguien de recursos humanos de la parte industrial. ¿Cuándo una persona está sobrecalificada? ¿O eso es un término que se utiliza simplemente para designar de forma bonita el que no sea elegido? Ujú. Bueno, así como una persona que presente una oferta subcalificada, una persona sobrecalificada puede ser una situación, digamos, eh, que no sea conveniente, ¿verdad? La sobrecalificación generalmente genera el riesgo que la persona esté tomando un puesto de trabajo mientras aparece algo mejor, ¿verdad? Puede sentir un poco de frustración porque la función que va a realizar no encaja con sus metas profesionales o la posición que realmente quería. Eso va a depender mucho, por supuesto, del reclutador, ¿verdad? En el momento de la entrevista hay que buscar la forma de que la persona te hable de cuáles son las metas actuales. ¿Qué es lo que desea? Algunas personas definitivamente les gusta hacer una función X y siempre les gustó y aunque han venido desarrollándose con el tiempo, han tenido certificaciones, se han capacitado, han tenido otros títulos, definitivamente quieren llevar una vida tranquila. Tienen su vida plena ya y no tienen ningún inconveniente. Hay muchos factores, el factor económico, como hablábamos ahora, ¿verdad? Que es la competencia de la habilidad de adaptación, si se va a adaptar al puesto de trabajo, etc. A veces yo digo, bueno, la persona quiere trabajar, eso es lo que quiere, ¿verdad? Pero sí puede ser un factor que puede ser conveniente, puede que no. Va a depender del reclutador que tenga la habilidad de generar confianza, de que la persona pueda abrirse y que pueda externar cuáles son realmente los intereses que tiene, ¿verdad? Y sí, bueno, sí sé que muchas veces es una forma de evadir de que no va a ser contratado, ¿verdad? Yo creo que siempre he creído que lo más conveniente es dar feedback, ¿verdad? ¿Por qué no vas a ser contratado? ¿Cuál es la razón por la que no vas a ser contratado? Dar respuesta al candidato que participó. Pero definitivamente es algo que no deja de ser un riesgo, pero hay que analizar muy bien a quién tengo enfrente para ver cuáles son sus metas, ¿verdad? Porque es una persona que te puede dar un gran aporte a la organización, por supuesto, por el conocimiento que tiene. Creo que queda muy, muy claro la importancia de que el título académico no es el fin último. Queda muy claro de que no somos profesionales por el simple hecho de tener un título que dice somos bachilleres en una especialidad o licenciados en una especialidad, incluso másters en una especialidad. Hay muchas habilidades y certificaciones técnicas que tenemos que acceder a ellas como complemento de nuestra preparación formal en una universidad porque el mercado así lo requiere. Entonces, si queremos estar inmersos en este mercado laboral que es cambiante, que es retador y que es exigente, tiene que existir un deseo y tiene que existir una aspiración y una ruta, además de desarrollo. Me encantó esa reflexión que usted hace como parte de su presentación, en el sentido de que tenemos que tener una ruta hacia dónde queremos ir. Ok, yo soy ingeniera civil, pero ¿en qué quiero trabajar? ¿Dónde me veo? Porque no es donde me lleve la vida. O soy ingeniera industrial, pero ¿en qué área? O soy administradora de empresas, pero ¿en qué área? Porque hay una diversidad de áreas en las cuales me puedo especializar de manera consciente. Y a partir de esa conciencia de especialización y de habilidades blandas que voy generando, es hacia dónde voy a poder llegar, porque si no tengo esa claridad de ruta, es posible que entonces empiece a llevar certificaciones, unas por acá, otras por allá, las que, aparte que con los algoritmos, luego me van a ir apareciendo, después de que busco la primera certificación,
la web me va a estar bombardeando con información de certificaciones en España, en Argentina, en México, en un montón de lugares y en un montón de temas. Y entonces este bombardeo podría desviarme de mi hoja de ruta si no la tengo. Entonces, me encantó esa reflexión que usted hace y antes de concluir la actividad, quiero darle la palabra a Pablo, que también quería hacer una conclusión. Muchísimas gracias, de verdad, a Rosibel. Un honor haberla tenido con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, lo único que quería yo no terminar, ¿verdad?, de esta sesión sin hacer puntual el esfuerzo que está haciendo la universidad a través de la alianza que tiene con Cataliza CR por llevar estas certificaciones a todos los estudiantes, ¿verdad?, para que también puedan tener acceso a muchas certificaciones valiosas de mercado con estándares internacionales y por supuesto algo que mencionó usted, Rosibel, uno de los principales temas que tenemos desde Cataliza es la democratización del conocimiento. Sabemos que hay casos como en los de Project Management donde tienes que invertir hasta $3,000 para tener una certificación, ¿verdad? Que te va a dar conocimientos que realmente puedes adquirir bajo ciertos otros lineamientos y estándares también a nivel internacional. Entonces, eso más un tema también que tenemos nosotros, que sé que es algo que se las trae, Rosibel, que es el tema de la inteligencia artificial aplicada al trabajo, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema completamente separado que tuvimos hace poco, por cierto, para la inauguración del cuatrimestre, también una charla con un especialista de la empresa IBM. Vamos a tener estas certificaciones, igual en redes sociales, invitarlos a todos y a todas a que vean cuáles son esas certificaciones que vamos a tener. Y bueno, agradecerle de verdad de parte de mi hijo, que es el que se oye aquí al fondo, y también pues de todas las personas de la universidad, tanto a vos como a Wendy, por este espacio. Con muchísimo gusto, un verdadero placer para mí. Fue esta hora y unos cuantos minutos que he disfrutado montones y por supuesto, pues estoy para servirles.